Hola, muy buenos días. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el libro de Óscar Colchado Lucio, Rosa Cuchilla. Bien, esta obra, este libro llamado Rosa Cuchillo, ¿no? Empieza narrando cuando una mujer llamada Rosa llega a morir despidiéndose con tristeza de su pueblo, ¿no? Y su pueblo era Llaurocancho. Y de pronto llega a las orillas de Guaño donde logra reconocer a su perrito Guaira. Este perrito se murió por culpa de un puma que lo desbarrancó y Guaira le dice a Rosa Cuchillo que le acompañara, ¿no?, hasta el Auquimarca según por mandato de los dioses, porque era como que algo divino en ese momento, como un sueño que estaba viviendo. Y Rosa se encamina a encomendarse al dios Huiracocha para que les guíe, ¿no?, en su camino. Y cuando ya empezaron su trayectoria se encontraron con un alma pecadora, porque había almas buenas y almas pecadoras. Y esa alma pecadora se llamaba Fidencio. Fidencio. Él quería poseer el alma de Rosa Cuchillo, ¿no? Le pide permiso incluso a su perrito Guaira, pero él le impide, ¿no?, diciéndolo, poniéndolo como un reto, que le dice que primero tenía que cortarle todos los pelos de su cuerpo para que a cambio le llevara el alma de su dueño. Bien, y este ser tenía, ¿no?, los dedos ensangrentados por tratar de subir a Auquimarca, porque quería bajar como a su pueblo y dijo que estaba como sufriendo, no, trepando los cerros y los dedos estaban todos lastimados. Y entonces no pudo apoderarse del alma de Rosa. Guaira, junto con su dueña Rosa, entran por una quebrada y luego de pasar por una loma, ven a otra alma que estaba haciendo a su punto de ser comido por un cuchi. Y a ser liberado por Guaira, se lo agradeció, ¿no? Y cuando continuaron con su camino, ellos estaban caminando al Cusco para que puedan recuperar los dientes que había perdido. Vale. Y ahí luego de pronto apareció un animal no terrorífico, de aspecto horrible, el cual era una jarjacha, y que si no fuera por Guaira, empujaba a Rosa al acantilado, ¿no? Y luego del gran susto, prosiguieron su camino, ya, y desde lo alto eh, bajó una paloma blanca y era quien había tomado el alma de Ódulo Huaraca. Esta paloma era Domingo. Domingo era el esposo de Rosa, ¿no? ¿No? Y como era como la reencarnación que luego de que se moría, le regresaban a su pueblo en forma de algún animal. Y en este caso, el esposo de Rosa Cuchillo regresó en forma de una paloma. Y luego cuando regresó en forma de la paloma, Guaira le pide, no, que se escondiera, ya que le seguía un alma con figura de mujer, todo en negro, y ellos se escondieron, ¿no?, para no ser encontrados o algo así, porque luego ella le estaba persiguiendo y cuando al esconderse ya vieron que lo había como desviado por otro camino, les perdió de la vista y entonces ellos salieron ya al final para que sigan su camino. Cuando ya todo parecía calmado, ya ellos pasaron por encima de ellos unas aves que eran de noche, ¿no?, malagüeras, que traían como mala suerte. Y luego tras de ellos venía una jarjacha, ¿no?, con dos cabezas bailando. Y ese fue el animal terrorífico que llega. Luego ya estaban en la amanecida, llegaron a Aquimarca y cuando se ponían ya se decidieron a entrar, oyeron una voz que salía de entre las nubes, no era el cerro, dos cerros, quienes decidieron que solo Rosa podía entrar, ¿no?, a buscar a sus padres, porque ella se iba con la finalidad de encontrar a sus papás. Ya luego cuando estaba adentro, ella vio que el lugar era bello, ¿no? Y se encuentran con algunos paisanos y parientes.
Esos paisanos y parientes estaban celebrando una fiesta y Rosa, no pudiendo participar, pidió información sobre sus papás. Y con ayuda de una sobrina que también estaba ahí, logró encontrar a sus padres, ¿no? Que estaban ahí sentados en un espacio lleno de eucaliptos. Su papá se emocionó, sus padres se emocionaron de Rosa y conversaron un poco de qué fue de ella en vida y por qué murió, ¿no? Y mientras caminaban, ya luego ellos vieron las montañas, ¿no? Que se desafiaban pulsándose entre los cerros. Los cerros se llamaban Raza Wilca y Jarujarazo. Y Abu Salcantay y Huascarán. Y antes de que Rosa salga de la Aujimarca, se despidió de sus seres queridos, de sus padres, y estando ya afuera, Guaira se sintió muy triste, ¿no? Y de pronto aparecieron tres mujeres. Las tres estaban cubiertas con un velo y vestidas de negro. Eran las almas de la sentencia. Eran las primas de Rosa, ¿no? A quien le cuentan que Guaira había sido arrastrado por dos gatos negros. Y las almas de la sentencia, después de rezar, para que el gran Gapaz conduzca a Rosa por el camino correcto. Y luego se despidieron porque tenían que ir a traer a Mariano Chante, quien había muerto asesinado por los senderistas, ¿no? Luego de mucho caminar, ya Rosa Cuchillo llega a la raíz ya del mundo en sí, Chavín de Guanta, y se vio en la decisión de tomar tres caminos, ¿no? El primero era el camino ancho, el segundo un camino normal, ¿no? Como para las carreteras que unen a los pueblos, y el tercero era un camino ancho y angosto y pedregoso. Y Rosa siguió el camino ancho por lo sedienta que ella se encontraba, ¿no? Tenía bastante sed, y ella se dio con la sorpresa de que ese chorro de agua estaba al otro lado de un abismo, ¿no? Y al ver que había otro río, como corrió desesperada, ¿no? Y no le importó que esa agua estuviera turbia, pero la necesidad de que ella tenía, ¿no? De beberla, lo obligó a cruzarlo. Hasta que de pronto un hombre se la prohibió, le dijo que no, puesto que era el agua del olvido, diciendo que, bueno, le dijo, ¿no? Que se aguantara la sed, porque que ya le pasaría, ¿no? Y aquella alma llevaba también almas que ya habían pagado sus pecados y que irían al cielo en forma de paloma. Y cuando estaban por el río Huacaymayo, el río del dolor, el alma le dijo que por ahí corrían las lágrimas de las madres que lloraban por sus hijos. Y Rosa Cuchillo ya estaba caminando agotada, ¿no? Y seguía con sed, y de pronto se ve que se acerca como un jinete con su caballo, y era Jacinto, que buscaba a Yaguar Mayo para poder que pueda salvarse, pero no tuvo más fuerzas para llegar, ¿no? Y se hizo... Rosa estaba tan sedienta, ¿no? Que se desmaya en las arenales del desierto, pero es despertada por Guaira, y luego ya ambos bajan hasta un cañón cerrado y oscuro. Y por lo que pasaron con mucho cuidado para no caer al precipicio y ser tragada por el Yacumama y el Pachamama. Luego de entrar a lo más profundo ya del Ucupacha, el cual era un lugar frío, oscuro, como que muy asustador, muy tenebroso, ahí las aguas eran saladas y también eran ácidas. Y llegaron al Tuyac Uchaman, donde estaban todas las almas de los bebitos, y Rosa buscaba entre ellos a su hijo Simoncito, ¿no? Porque se murió. Y entre gritos lo llamaban, ¿no? Pero Guaira le dice que todos tienen el mismo rostro, pero de diferentes tamaños. Y a él ya pues no le encontró, y en ese momento se puso triste. Ya luego, al salir de ahí, llegaron a un lugar amplio y con árboles muy feos, algo aterrador también, y allí se ven, ¿no? Allí les ven bajar unos monstruos con cabeza de mujer y cuerpo de mula, y eran las almas de mujeres que habían tenido en vida relaciones con curas. Y luego se encontraron con unos espíritus que pagaban por sus pecados, por ejemplo los glotones, o mujeres que abortaron a sus hijos por su propia voluntad y otros pecados humanos. Y cuando llegaron al Marañón, vieron cómo la gente se iba quemando, ¿no? Según sus pecados. Y cuando avanzaban por una quebrada, Rosa no cae al vacío
y despertó en medio de dos caminos. Uno con la bajada al mismo Uchupacta y otra que se subía a los cielos. Ya luego, cuando estaba a lo lejos, ella vio un cerro y hacia el fondo una montaña nevada, ¿no? Tal como el gran Gapak le había dicho. Y era un lugar hermoso con un paisaje lleno de verdor y pajaritos. Y al llegar a la cima del musgo, divisó tres piedras, ¿no? Cuyas figuras eran la de un cóndor, era la de un puma y la de una culebra. Y luego se dirigió ya hacia el nevado y subió por una escalera bien labrada y transportada por una especie de nube hacia Hanapacha, pero antes tenía que cruzar el río Blanco y pues de Yacumama, ¿no? Donde vuelve a encontrarse con Guaira nuevamente. El Guaira era su perro. Y mientras Rosa y Guaira subían, Rosa notó un extraño cambio en su cuerpo, ¿no? Empezaron las arrugas a desaparecer, Guaira se convierte en un joven muy buen mozo, por el cual resultó ser el dios del viento, y ante las dudas de Rosa, Guaira le confiesa que ella era una diosa, ¿no? Y que fue enviada a la tierra para reconocer las virtudes y desgracias de la vida, ¿no? Que va sobre la tierra. Y Rosa prosiguió su camino, ¿no? Y al borde de un río se encuentra con sus tres primas, que también fueron diosas, Quilla, Koyuri y Saramama. Y finalmente, después de convencer, no, se quedó con Saramama y caminaron hacia una pradera donde se encontraron con los que en vida fueron poetas, amautas y nobles, y luego llegaron a los jardines de Glona y cruzó con la ayuda de Saramama. Finalmente, ya en el Hanapacha, Rosa vio a Domingo. Domingo se llamaba su esposo, y a Liborio, quien era su hijo, quien tenía que regresar a tierra por el encargo del gran Gapak. Y puesto que él había sido nombrado el Pauchacuti, quien daría la vuelta al mundo, ¿no? Pero antes de todo esto, Rosa, o Rosa Cuchillo, le pusieron así el nombre porque ella se defendía de los hombres literalmente con un cuchillo, usándolo como arma de defensa, cuando estos querían aprovecharse de ella o querían intentar acercarse a ella o querían violarla en ese momento. Pero luego ella se comprometió con su esposo a pesar de que estaba embarazada de un dios. Cuando ella vivía en la montaña, en una casa sola, llega el dios a visitarla, lo llama y le dice que se calme, ¿no? Y ella lo ve por una rendija, digamos así. Entonces, cuando lo observa, ella pues se enamora de él y le abre la puerta y no le hace ningún daño en ese momento, porque así le estaba contando a su madre, ¿no? Cuando fue a visitar. Ahora, continuando ya con el resumen en sí, eh, contaba en un pueblo llamado Yaurocancha, que se encuentra en la margen izquierda del río Pampas, ¿no? Donde todas las casitas eran con teja y las paredes de color blanco. Eso se habla en el sur de Ayacucho. Y luego de que los padres de Rosa Huanca habían muerto en un terremoto, ¿no? Ella empezaba a hacerse señorita y los hombres, viendo su hermosura, le pretendían y acosaban mucho a Rosa, ahí donde voy a recalcar porque le llamaban Rosa Cuchillo. Y ahí es donde se dedicó al pastoreo de sus ovejas. Y ella lo que hacía era defenderse con cuchillo, porque según sus creencias, ella le puso el cuchillo encima de una cruz que ahuyentaba a los malos espíritus y a los hombres de mala fe. Y desde entonces casi todos los cambiaron por el nombre de Rosa Cuchillo, ¿no? Porque ella usaba ese nombre, ese armamento para defenderse. Bueno, aquí hablamos ya sobre los hechos en el mundo terrenal, porque está como, ¿no? Por los recuerdos y también por lo que ella estaba como en otro mundo, en un mundo espiritual, en el momento en que se encontraba con las almas malas, las almas buenas, o a través de sueños también. Y ahora vamos a tratar todo lo que en sí vivió en la tierra, ¿no? Y pues aquí el dios de la montaña, resentido por el acto de Rosa Cuchillo, ella decide castigar al pueblo. ¿Por qué? Porque lo dejó por su esposo, por el padre del niño Simoncito. Y ese año ya no hubo lluvia y los animales después se escaseaban. Y cuando Liborio se hizo joven, él se dedicó al negocio de ganado y cuando iba al pueblo, el pueblo comprando, ¿no? A vender dicho ganado en la feria, ¿no? De Manay, de la ciudad de Huanta. Y de pronto un día se le aparecieron dos uniformados de la Guardia Civil y fue detenido y acusado por vender ganado robado
y dijeron que llevara a la comandancia de Huamanga, pero el auto lo detuvo en el puente de Ayarucuma. Liborio fue presentado en el Camarada Santos, guerrillero del Partido Comunista de Perú, el Sendero Luminoso. Aquí incluso mencionan a Abimael Guzmán. Y de esta manera es enrolado con las guerrillas subversivas, ¿no? Y después lo llevaron a las alturas del pueblo Iquicha, y al pie de Razubilca, ¿no? Donde recibió instrucciones de la camarada Hicha durante una semana, y en la que aprendió a preparar bombas, manejar el revólver y aprender el pensamiento de un supuesto líder, que era Abimael Guzmán, pensamiento Gonzalo. Liborio, y ya juntos con los demás guerrilleros, junto a 60 hombres, bajan, ¿no?, a la pampa de Quina para atacar al pueblo policial. Y durante la madrugada se inicia el ataque, ¿no?, con mucho alarido y espanto, gritos y de los pobladores. Y antes de que el ejército llegue, consiguieron 2 camiones para trasladar a los armamentos que se había robado. Y Liborio, que estaba herido, junto a su descatamento, se dirigen hacia el valle del Pongora, y el segundo comité se dirige a Macachacra. Y cuando ya descansaron cerca de la laguna de las Totoras por un chisme de un campesino, los hinchas dieron con ellos, ¿no? Y Liborio se salva gracias a que a ese momento preciso del ataque de los hinchas, él ya se había retirado, ¿no?, para hacer sus necesidades, y con la ayuda de su padre Pedroso se salva de morir. Y pues hizo mover a unos arbustos con unos soplos de viento. Luego de lo sucedido, Liborio se encuentra con su madre, a quien le dice que lo tome por muerto y le olvidará de él, porque ahora su familia era del Partido del Comunista. Y mientras Liborio araba la tierra, bajaron desde la puna 4 hombres, ¿no?, y entre ellos Santos, quien le informa sobre la toma de la cárcel de Ayacucho para que puedan liberar a Edith Llanos, a Ginacha y al médico. Tal como estaba planeado, no ataca el cuartel de Ayacucho, liberando a todos, y es allí que Liborio es herido en la pierna y es rescatado por su padre, el dios Montaña, y huye en una camioneta por la vía de los Libertadores. Y en una reunión de los guerrilleros, Liborio hace llegar sus inquietudes, ¿no?, a Omar, que era un profesor de la universidad, y Edith Lagos, y ellos responden a las inquietudes que él tenía, diciendo que primero deben tomar el poder antes de cualquier decisión. Y con estas inquietudes, Liborio manifiesta su posición ideológica. Y el partido se disipó, ¿no?, en distintas partes del Perú. La escuadra que estaba integrado por Liborio, que se retiró a la laguna Guaquillacasca, y en el camino cazaron una vicuña, ¿no?, y su cría. Pues Liborio estaba muy molesto, dijo que eso era como para ofensa para los dioses, sin que nadie diera importancia, y ya luego siguieron su camino. Pero de tanto ya se acercaba la tormenta, el cual los hizo reflexionar por un instante, así que dejaron libre a la vicuñita. Mientras tanto, los morocos habían estado en Yaurucancha, donde abusaban de las señoritas, ¿no?, mataban inocentes y organizaban los campesinos en ronderos. Y Rosa Cuchillo, la única que logró escapar, observó todo el crimen desde el cerro de Araipata. Y ya cerca de 100 socialistas ingresaron a Yaurucancha y secuestran a toda la gente para manifestarle su posición socialista, no marxista y comunista. Y en Hicha detonan una bomba, ¿no?, en la plaza, declarando a dicha comunidad como zona liberada por el camarada Gonzalo. Ya luego la mayoría de los comuneros estaban de acuerdo. Un comunero, David Hanampa, entrega a sus 2 para que puedan, a sus 2 hijos, ¿no?, para que integren el partido. Y luego Diomedes, uno de los comuneros de Yaurucancha, escapó herido, ¿no?, y comunicó lo sucedido. Entonces los del Partido Comunista decidieron vengar las muertes, y los comunistas llegaron a Yaurucancha y reunieron a toda la población, ¿no?, sacando lo que estaban en la lista negra para ser decapitados. Ya después de un tiempo llegaron los marinos en helicópteros y empezaron a acorralar a los guerrilleros, matando a Santos, mataron a Micaela, a Omar y ya a muchas más personas, ¿no? Y solo Liborio, Medardo y Mañaga lograron en ese entonces a escapar. Ya los guerrilleros que lograron escapar se internaron en la selva, llegando primero a Mayapu, Canaria, y finalmente a Silvia, donde se reunieron con la escuadra dirigida por Anjicha.
La tropa senderista ya estaba reunida en la selva. Después de una noche de lluvia torrencial, Liborio le declara su amor a Anjicha, ¿no? La cual le corresponde y consuma su amor, pero anteriormente también, o sea, como que le dice, como que pone algunas eh, dificultades para su amor que él estaba diciendo. Le dice que se volvía loco por él, de esa forma se declara. Y por otro lado, el ejército de los marinos se instalaron en Silvia y comenzaron a matar a gente inocente. Después de las penurias pasadas por los guerrilleros en la selva, tuvieron a la reunión de un nuevo Pekín que duró 3 días, donde comenzaron sobre algunos problemas, ¿no? Y ahí estaba Abimael Guzmán, quien manifestaba sus puntos de vista y dijo que él iba a participar en todas las luchas. Anjicha fue designada al Alto Guayaga y reemplazada por Carolina, ¿no? Antes de su partida, decidieron ir a Huanta a matar a Flavio. Y en el intento, Anjicha fue capturada y llevada al cuartel de Castropampa, donde lo torturaron para que ella abra la boca, ¿no? Y así diga lo que sabía. Como no decía nada, fue ejecutada cruelmente y se fue al fin de la camarada, ¿no? Anjicha. Él lo torturaron de una manera horrible, ¿no? Porque le pasaron como corriente por la boca, por sus partes y todo eso. Entonces ella no, igual de todas maneras no declaró nada. Y Liborio, enterado de la muerte de Anjicha y del noviazgo que ella había tenido con su profesor de la universidad, él regresó a la selva y trasladó a toda la escuadra cerca de Llaurocancha. Y la camarada Carolina y Liborio fueron a atacar la mina Canaria, donde fueron capturados por los marinos y fueron llevados por la quebrada Balcón, donde fueron dinamitados. Y mientras los oficiales regresaban, vieron elevarse entre los muertos a una paloma blanca que se dirigía hacia las nubes. Y luego 2 de las camaradas lograron no escapar de los hinches y fueron a la casa de Rosa Cuchillo a darle la mala noticia de su hijo muerto, ¿no? Ella se dirigió a la mina Canaria, donde un hombre le indicó el camino para llegar a la quebrada de Balcón, y al llegar al lugar encontró a los cadáveres destrozados, menos el de su hijo Liborio. Y desesperada, ¿no? Fue entonces a su casita y en la plaza de Llaurocancha es atacada por los nervios y empieza como que a golpearse ella misma, empezó a sacarse ella misma su carne y fue atendida por doña Emilia, ¿no? Y quien intenta reanimarla. Y bajo ese cielo de Llaurocancha los ojos de los acuchillos se quedaron perplejos para siempre. Y también los terrucos, como se dice, o los guerrilleros, castigaban, ¿no? a las personas de que robaban o algún ganado y le ponían estos para que no toques ninguna cosa de que no te pertenece o algo así. Es como que hacían justicia o hacían sus reuniones y y de esa manera mataban a alguien ahí que estaba. Y una vez, en una ocasión, ya no recuerdo el nombre de la señorita que le pusieron enfrente para que matara a su amigo. Y entonces ella le dice que no podía hacerlo, ¿no? Entonces el amigo le dice que cerrara los ojos y no importara que fuera, lo matara. Y ella tuvo que apretar el gatillo y así de esa manera murió. Y bien, eso es todo lo que he podido contar sobre la obra Rosa Cuchillo. Muchas gracias.